Ok, bueno, buenas noches. Bienvenidos todos los que se hayan inscrito a esta primera sesión del capítulo de ortopedia pediátrica. Es la primera sesión del periodo 2020-2021. Yo soy la doctora Gabriela Morales Pirela. Bienvenidos esta noche en esta época tan irregular, pero que ha abierto una gran ventana a la comunicación vía web y sobre todo al hecho este, de poder tener la oportunidad de solicitar apoyo a profesores que incluso no están aquí en el país. Eh, Vamos a iniciar, lo primero es, bueno, explicándoles quién soy yo, en qué consiste este periodo, y digamos que hay una misión en el equipo de trabajo que es estimular el conocimiento y la comprensión de las patologías ortopédicas en edad pediátrica con el fin de establecer tratamientos óptimos basados en la evidencia científica, la tecnología y la investigación, que promuevan una educación continua con los más altos estándares actuales a nivel nacional e internacional, y promover la relación entre los distintos grupos dedicados a la práctica de la ortopedia pediátrica con el fin de estandarizar los principios terapéuticos en las distintas patologías que se presentan en esta edad. Nuestra visión es establecer a la ortopedia pediátrica como uno de los pilares fundamentales de la ortopedia, debido al alto impacto que representa nuestra intervención en el desarrollo del individuo y su posterior integración a la sociedad. Creo que ha llegado el momento en que nos tenemos que dar cuenta que la intervención del ortopedista pediatra debe ser cada vez más importante y principal, cada vez más temprana. Debemos atender a los niños desde edades cada vez mucho más tempranas, porque tenemos una generación que son longevos, que la mayoría de las personas van a vivir más tiempo con una mayor calidad de vida, que los 60 son los nuevos 30, y que nuestra intervención a temprana edad debe garantizarle una vida adulta lo más saludable posible. Me presento para quienes no me conocen. Soy la doctora Gabriela Morales Pirela, soy médico adscrito al Servicio de Ortopedia en el Instituto Nacional de Pediatría, soy profesor asociado del curso de alta especialidad que se imparte en el instituto, titular de la clínica de Pie Equinovaro y trainer de PIA México. Ahora sí, voy a mostrar la artillería pesada. El equipo de trabajo fue escogido de una manera que podamos participar la mayor cantidad de los institutos que imparten ortopedia pediátrica en el área metropolitana, iniciando con mi amigo y mi jefe, doctor Oscar Daniel Isunza Alonso, jefe del Departamento de Ortopedia del Instituto Nacional de Pediatría y profesor adjunto del curso de alta especialidad de ortopedia pediátrica a nivel de ante la UNAM. El doctor Luis Loyo Seoriano es médico adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica, Instituto Nacional de Rehabilitación, profesor titular del Diplomado de Cirugía de Preservación de Cadera ante la UNAM y profesor adjunto del curso de alta especialidad en ortopedia pediátrica, igualmente de la UNAM. Seguimos con el doctor Juan Agustín Valcarce León. Él es médico adscrito y encargado actualmente del servicio de ortopedia pediátrica de la Unidad de Médica de Alta Especialidad Victorio de la Fuente Narváez, bien conocido como Magdalena de las Salinas, profesor titular del curso de alta especialidad en ortopedia pediátrica, tanto ante la UNAM como el IPN, y profesor adjunto del curso de ortopedia ante la UMAE. El doctor Silvestre Fuentes Figueroa es staff médico del Hospital Schreiner para Niños AC, adscrito también del Hospital Victorio de la Fuentes Narváez, editor de la Revista Mexicana de Ortopedia Pediátrica y profesor adjunto del curso de alta especialidad en ortopedia pediátrica ante la UNAM. La doctora Janet Morales Ibarra, staff médico de la ortopedia del Hospital Star Médica Infantil Privado y profesor adjunto del curso de ortopedia para especialistas en pediatría ante la UNAM. El doctor Ramón Baque Vázquez, no por último menos importante, el doctor Baque Vázquez, gracias por su participación, médico adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica, Hospital Infantil de México Federico Gómez, titular de la Clínica de Tumores Óseos en esta institución y profesor asociado al curso de Ortopedia Pediátrica ante la UNAM.
Nada más les damos un adelanto, más o menos el esquema de trabajo trataremos de que sean los días jueves como se venían haciendo anteriormente, los horarios se irán publicando con tiempo. Y la próxima, hoy tenemos la sesión de infecciones óseas, la próxima estará a cargo de la doctora Janet Morales de deformidades angulares, están preparando un tema bastante interesante con profesores internacionales. La siguiente de septiembre será con el doctor Ramón Baqué Vázquez, quien también está preparando una charla bastante interesante sobre ortopedia oncológica pediátrica, ya luego le daremos los títulos actualizados. Y por último, la última sesión de este año, el doctor Luis Loyo, quien está también programando la de cirugía de preservación articular en cadera del adolescente. Sin perder más tiempo, vamos a iniciar con el doctor Agustín Valcarce León. Perfecto, gracias. Entonces, como mencionaba, los objetivos de esta charla es el hecho de distinguir qué entidades son la cojera y la claudicación. Es importante, desde ahí nos empieza a definir sobre los padecimientos de que vamos a hablar. Describir las principales características clínicas distintivas entre artritis séptica y sinovitis transitoria de la cadera. Revisar el uso de los criterios de Kocher en la distinción de artritis séptica y sinovitis transitoria de cadera, y resaltar la utilidad de algunas pruebas de diferentes modalidades de gabinete que se utilizan en estas condiciones. Comento entonces cómo podemos resumir estos padecimientos. Estamos de guardia y la noche nos llaman y nos dicen que tenemos por teléfono un masculino de 3 años con dolor de 3 días de evolución. Actualmente ha empeorado según le dicen al médico. Se queja cuando se mueve la extremidad, no coopera para localizar de dónde viene el dolor, pero probablemente sea de la cadera. Escuchamos eso, nos ponemos en camino y entonces estamos pensando. Nos acaban de presentar un paciente con una cadera irritable, atraumática, que tiene un inicio agudo con una claudicación asociada, muy probablemente tenga fiebre, incapacidad para el apoyo, arco de movimiento que está de seguro limitado, así que le estaré tomando estudios como un ultrasonido para ver un derrame y rayos X para confirmar si es que no es una cuestión traumática. Estoy pensando en que probablemente pueda tener un caso de una artritis séptica en un menor de 3 años. Se tendrá que utilizar una artrocentesis con un drenaje para obtener líquido articular y confirmar el padecimiento. Darle antibióticos intravenosos después, vigilar las secuelas que pueda dejar, ya que desde que empezó el padecimiento a 8 horas de ocurrido ya puede haber destrucción irreversible del cartílago articular. Y estoy considerando ya las opciones de la clasificación de Junca y de Choi para después en el seguimiento de este caso. O bien también podría tener otro escenario en el que puedo tener un paciente con una simple y banal sinovitis tóxica o transitoria, en la cual, considerando que es la coxalgia más común entre los 3 a 10 años de edad, considerando también que es más en niños y que mi diagnóstico finalmente será por exclusión, que probablemente mande a casa a este paciente con un AINE, probablemente alguna dosis de esteroide, reposo y una revaloración para ver cómo va todo. Tengo muchos diferenciales a considerar, para los cuales me tendré que apoyar en el pediatra mediante que pueda ser una artritis reactiva nada más, una artritis reumatoide juvenil, una púrpura de Heno-Schönlein, un traumatismo, una neoplasia u otra infección. Entre todos estos padecimientos, entonces, ¿cómo puedo hacerle para diferenciarlo? Entonces, una de estas claves son los criterios de Kocher, sobre los cuales voy a estar hablando más adelante, y el hallazgo clínico que vaya observando con mi paciente. Entonces, ¿qué les vengo a hablar en esta plática? Lo nuevo, lo novedoso, lo de moda, lo tecnológico en la artritis séptica es regresar a lo básico, utilizar lo que ya tenemos y no tenemos algún juguete terapéutico, diagnóstico como tal, realmente mayormente útil, sino que simplemente utilizar la forma de cómo pensar para ir llevando hacia el diagnóstico de distinguir estas dos entidades, una de las cuales es una verdadera urgencia ortopédica y tenemos que actuar rápido, y en la otra ser cautelosos y no convertirlo, como dicen después, en un apéndice blanca. Entonces empiezo definiendo qué es la cojera, viene del latín coxus, en el cual tenemos que es cualquier alteración en la marcha, pero no asociada necesariamente a dolor. No presenta realmente modificadores, por ejemplo el reposo. Entonces tenemos un paciente que tenga acortamiento de extremidad, una debilidad del glúteo medio, puede presentar una cojera. Esta cojera luego puede evolucionar y causar dolor, y en este caso ya se considera claudicante, o empezar con un dolor directamente en el cual tendremos una claudicación, que es una marcha interrumpida pero por el dolor. Entonces consideraremos que una artritis séptica es más bien una claudicación y una sinovitis transitoria de cadera puede ser más bien una cojera.
Sobre lo que les comentaba, entonces, ¿qué estoy pensando para poder abordar estos casos? La edad del paciente, como mencionaba, 3 años, con un tiempo de evolución 3 días, localización cadera, severidad, parece que es un caso grave por la forma en la que lo comentan, y que tenemos un caso de claudicación, ya que es una marcha antiálgica la que presenta mi paciente. Exploramos un poco más y vemos que tiene fiebre. Ante ese hallazgo, entonces, tenemos en un algoritmo de pensamiento que un paciente con claudicación más fiebre tendremos que echar a andar estudios de gabinete laboratorio para determinar principalmente en 3 grandes categorías, que luego van a comentar ya más por infectología, que son causas infecciosas, inmunológicas o neoplásicas, de acuerdo a los perfiles de cómo se vayan presentando. Y las infecciosas las iremos distinguiendo entre aquellas, como ya mencionaron en la excelente charla previa, aquellas de osteomielitis, o bien podamos tener una osteomielitis en conjunción con una artritis séptica, o bien sea también una causa infecciosa de tejidos blandos, una causa infecciosa en la columna vertebral, una discitis, o bien también alguna cuestión de una apendicitis, un absceso del psoas o una cuestión retroperitoneal. Cuestiones neoplásicas, en cuanto a que veamos, por ejemplo, datos de una posible leucemia con alteraciones en la serie roja, blanca, con leucopenia, con alteraciones en las plaquetas, o cuestiones inmunológicas, por ejemplo, cuando vemos petequias, cuando vemos otras alteraciones reumatológicas, que para eso tendremos que apoyarnos en algún pediatra para que nos pueda ayudar con esos casos que son más sobre su campo. Entonces, definiendo, sinovitis transitoria, tóxica o inespecífica. Se conoce como esta reacción inmunológica inflamatoria de la sinovial de la cadera. Es la causa no traumática más común de 3 a 10 años de derrame articular de una coxalgia no traumática. Entonces es una causa muy importante. Siempre va a haber un antecedente o mayormente de una infección de vías respiratorias superiores. Se ha asociado con inicios de infección por parvovirus B19 y a su vez como exposición a herpes virus tipo 6. Asimismo, se ha asociado con algún traumatismo leve o algún tipo de reacción alérgica. El hecho es de que es una reacción alérgica, una reacción inmunológica dirigida hacia la sinovial, especialmente de la cadera. Una evolución generalmente autolimitado. En no más de 5 a 7 días el padecimiento mejora y se quita. A veces hay casos en los cuales les puede dar nuevamente, pero son más bien reportes en literatura. Se caracteriza por un inicio de dolor que tiende a ser súbito o subagudo, con dolor en la región inguinal, y eso sí, limita la marcha, pero no le impide. Eso es bien importante, ese concepto de distinguirlo. El hecho de que si no puede caminar nuestro paciente, contra que pueda caminar, pero que cojee con algo de dolor o con algo de limitación. El diagnóstico diferencial entonces principal es el artritis séptica y por eso el motivo de esta charla. A su vez, la sinovitis transitoria de cadera puede ser parte también de la fase inicial de una Leckalbe-Perthes, en el cual la forma de distinguirlo es en el tiempo. Leckalbe-Perthes generalmente dura más de una semana. Siempre persiste. La sinovitis transitoria entonces se resuelve en una semana, considerando que muchos pacientes a veces se presentan a nuestra institución con padecimientos a veces en estadios subagudos, entonces ya con esto a veces podemos empezar a distinguir. El riesgo de desarrollar a su vez de manera inversa Leckalbe-Perthes en pacientes que tuvieron sinovitis transitoria de cadera está presente, y en ese caso puede ocurrir en un porcentaje pequeño conforme se ha determinado la literatura, y por eso es importante realizar nuevas radiografías de control y ver nuestros pacientes que hayan tenido sinovitis para ver si es que no desarrollan posteriormente un Leckalbe-Perthes. Otro de los padecimientos que puede presentarse y que debemos de considerar es aquello que en los últimos 200 años han denominado como dolor de crecimiento. Aquel padecimiento que llega a despertar en la noche a nuestros pacientes, generalmente sanos, en los cuales generalmente afectan la rodilla, pero algunas veces también afectan la cadera. El dolor generalmente es nocturno, los llega a despertar, no se acompaña de alteraciones o cojeras durante el día, son niños generalmente activos y en los cuales si ya les tomamos laboratorios y pruebas de gabinete, estarán normales. Es más bien un padecimiento que últimamente se ha definido como un déficit en vitamina D y en el cual si lo sustituimos, estos pacientes tienden a mejorar en sus síntomas. Definiendo entonces la artritis séptica, es aquel padecimiento que es una verdadera urgencia ortopédica que ocurre entre 5 a 12 entre 100,000 niños, con una incidencia pico en menores de 3 años. Generalmente, casi todos los padecimientos tienden a ser más comunes en niños que en niñas, y las extremidades inferiores tienden a ser más afectadas en cuanto a la cadera y la rodilla.
Generalmente, al igual que la osteomielitis, una diseminación hematógena como causa principal. También puede ser inóculos directos por lesión penetrante o alguna cirugía previa. Y las metáfisis habitualmente se consideran interarticulares en 4 lugares. Estos son el fémur proximal, húmero proximal, tibia distal lateral, especialmente la punta del peroné, y el radio proximal. Entonces, en estas regiones, si tenemos una osteomielitis, fácilmente entonces pueden convertirse en una coexistencia de una osteomielitis aguda con una artritis séptica en 20 a 30% de los casos. Así que siempre deberemos de sospechar que está coexistiendo. Después nos van a decir más sobre la etiología. Yo nada más lo dejo de manera muy simplificada, ya más o menos lo mencionaban con osteomielitis. Con la etiología, el estafilococo dorado como causa principal, que a veces los cultivos es complicado tener un cultivo positivo. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta-galactiae en los recién nacidos. Y como mencionaban también, este agente que se llama Kingella kinge, que ha venido a presentarse en varios reportes en los cuales deberemos de sospecharlo como agente, a veces viene en brotes epidémicos y que a su vez ocurre más en pacientes menores de 3 años. Puede ser un poco difícil su diagnóstico en cuanto que se requiere una reacción en cadena de polimerasa específica para Kingella para poderlo diagnosticar. Así que al final de cuentas, si hay duda, el tratamiento es urgente establecerlo en cuanto a hacer un drenaje, sacar esta pus y poder drenar la articulación, en la cual tendremos pus franca dentro de la articulación. Habitualmente preferimos hacer un abordaje anterior de cadera para poderlo drenar. Hay quienes prefieren un abordaje posterior para que por gravedad permita el drenaje del líquido subsecuente de que se esté produciendo en la cadera. Entonces siempre estaremos presentes también en un aspirado o cuando abrimos la cadera, si es que tenemos líquido articular en forma oscura de mala apariencia, entonces para considerar ya con esto como una artritis séptica, incluso antes de mandarlo a laboratorios a analizar. Generalmente tiende a afectar una sola articulación, la artritis séptica. A veces puede haber focos múltiples cuando tenemos alteraciones ya que estén alterando al paciente previamente. Con un inicio agudo, se considera la cadera una articulación profunda en la cual para cuando lleguemos a ver cambios como son eritema, calor local encima de la cadera, es porque tenemos un cuadro muy florido. Generalmente veremos más bien impotencia funcional y pseudoparálisis. Cuando tenemos artritis séptica de llámese rodilla, codo, hombro, es donde todavía podremos observar un poco más de eritema y calor local. La actitud de la cadera en estos casos va a ser de una abducción, rotación externa y flexión, ya que es la posición que mejor tolera la cadera para poder tolerar la mayor cantidad de líquido en su interior y en la que encuentran mayor reposo. Al examen físico tendremos que realizar algunas maniobras, a veces tanto ortopédicas como no ortopédicas. Tendremos que tener en nuestro repertorio saber cómo explorar a veces un apéndice, una pilonefritis, cuestiones de columna también, para poder distinguir. Veremos también algunas causas, por ejemplo, el signo de Galeazzi, cómo puede ser útil, la posición de las rotaciones que tanto da, para poder distinguir en cuestiones, una prueba de Patrick, la articulación sacroiliaca, la limitación al arco de movimiento y obviamente la actitud de la cadera. Una prueba que han descrito que podría ser útil es, estamos habituados a utilizar la prueba de Lock Roll, aquella que nos ayuda a aislar la articulación coxofemoral. Esta es positiva cuando hay una lesión, como en fracturas, infecciones, epifisiolistesis y artrosis. El hecho de que podamos tener un movimiento de más de 30 grados en una articulación de cadera que está menos afectada, por ejemplo, por una sinovitis transitoria, entonces podrá tener un arco de movimiento de más de 30 grados. Hay una prueba también que le llaman la prueba de la cama, en el cual si tenemos un paciente que tiene la actitud de abducción, rotación externa de la cadera, y simplemente golpeamos la esquina de la cama sin siquiera tocar al paciente y eso ya lo irrita, en ese caso ya podríamos considerar también que está realmente irritado de esa cadera, de ese paciente. Así que comparando los cuadros entre sinovitis transitoria y artritis séptica, tendremos en una sinovitis aquellos niños mayores de 4 años sin antecedentes de fiebre, mientras que en artritis séptica aquellos menores de 4 años con antecedentes de fiebre. El niño generalmente está en mejores condiciones, que cuanto que come bien, mientras que en la artritis séptica realmente se ve enfermo, se ve mal, tiene malas condiciones. La historia habitual de infección de vías respiratorias o gastroenteritis va a estar presente en la sinovitis transitoria, mientras que lo que más nos va a llamar la atención va a ser que en ese momento este paciente está en pseudoparálisis, no puede moverse.
Puede haber algo de febrícula transitoria o de febrícula en estos casos, mientras que en la artritis séptica hay una fiebre bien instaurada y generalmente no se está quitando. Generalmente podremos tener, como decía, en el rol modificado algo de movilidad en la cadera, mientras que hay una limitación importante del movimiento de la cadera. Cuando tomamos laboratorios como velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, serán marginales y los leucocitos pueden estar normales, mientras que en los criterios de Kocher, 3 a 4 de ellos estarán presentes y bien positivos para poder diagnosticar artritis séptica de cadera. ¿Qué estudios de gabinete podremos utilizar? La radiografía prácticamente es un estudio que nos ayuda a descartar lesiones traumatológicas. Fuera de ahí no nos sirve mucho para ver otros cambios realmente, y cuando ya se están instaurando para poder diagnosticar una artritis séptica es cuando ya lleva más semana de evolución y son generalmente irreversibles. El ultrasonido nos permite determinar derrame articular. No nos distingue si es líquido articular o si es pus, pero nos sirve para ver dónde está ese líquido, ya que la articulación de la cadera puede, en un paciente pediátrico, ser difícil de funcionar, pero como una guía para hacer la artrocentesis. Se considera per se un estudio invasivo de bajo costo, pero que es operador dependiente. Gamagrama óseo realmente depende de que la disponibilidad de tenerlo es poco específico y no distingue infección de inflamación realmente. La tomografía es útil en caso de sospechar lesiones de partes blandas, así como también lesiones que están fuera de la cadera, lesiones en tejidos profundos en la región paraespinal o en el retroperitoneo. Lo malo es que en niños pequeños, como son en estos casos, requieren de sedación. Esto puede representar altos costos y poca disponibilidad, así como pérdida de tiempo valioso, de manera similar en la resonancia magnética, pero que nos permite determinar en etapas iniciales enfermedad de Pertes, necrosis vascular, edema en médula ósea o tumores o abscesos. Una alta resolución para tejidos blandos y detecta daños iniciales en el cartílago articular. Entonces, sacamos la verdad del paciente. Se presenta urgencias, preguntamos acuciosamente y entonces ya nos dicen, ¿hubo un trauma? Finalmente nos dicen sí. Ok, entonces ya tenemos un traumatismo presente, consideraremos y prestaremos atención a la imagen para buscar alguna fractura, alguna pequeña fractura, alguna lesión que lo esté produciendo, alguna lesión en partes blandas o incluso algún cuerpo extraño. Paciente muy activo y que tenga más bien sobreuso, en ese caso consideraremos ya bien sea una enfermedad de Sever, un Osgood-Schlatter, una fractura por estrés, y mediante la radiografía lo podremos determinar. Así que es el estudio de imagen inicial, nos ayuda a descartarlos para poder en el campo de lo traumatológico, para ver si hay una fractura o luxación. Valorar si hay una especie de derrame articular en el cual el dato indirecto podrá ser el hecho de que se vea la cadera alejada de comparación con la otra y ver si hay algún tipo de alteración ósea. Muchas veces somos muy dados un poquito a la tecnocracia para poder pedir rápidamente estudios rápidamente sin olvidar a veces hacer una buena historia clínica, un examen físico, descubrir bien al paciente, como les digo, estar listos a hacer otro tipo de exploración a veces con las cuales no podemos sentirnos mucho en confort de estudios para explorar hernias inguinales, para estudiar el abdomen también de los pacientes, para determinar otras posibles causas. Entonces tendremos que estarlos utilizando, así como las radiografías que nos sentimos bastante cómodos utilizando. El ultrasonido entonces nos ayuda a valorar derrame articular, como mencionabas, de bajo costo, no invasivo, no es específico, depende del operador, pero nos permite esta punción articular. Es en el receso articular anterior, en el cual donde se forma la conjunción de la cabeza femoral con el cuello, donde se colecta líquido y en el cual podemos colocar nuestra aguja para poder hacer un aspirado. Aquí demuestro cómo es en algún adulto, cómo se guía el estudio para poder realmente hacer esta punción articular y obtener líquido articular que si se ve turbio, espeso, ya con eso prácticamente estamos haciendo el diagnóstico. Algunos dicen que esto nos puede quitar tiempo para poder entrar a quirófano, otros lo ven como un adyuvante ya que puede descomprimir la cadera y ayudar en lo que nos preparamos para quirófano. La resonancia magnética. Entonces, ¿qué principales hallazgos vamos a ver en una resonancia magnética si es que la tenemos disponible? En una sinovitis tóxica va a haber alteraciones en la señal y reforzamiento de tejidos blandos adyacentes. Esto es, la articulación realmente no va a mostrar mayor derrame y no va a haber alteraciones en la médula ósea como lo hay en la artritis séptica. Entonces, las ventajas es valorar la afectación ósea, la afectación multifocal. Hay muchos protocolos que se utilizan para la resonancia. Hay que escoger el que sea más útil para nosotros. Las desventajas, como mencionaba, en cuanto a costo, tiempo, disponibilidad y el hecho de posible retraso en la cirugía y de requerir 2 sedaciones para los pacientes.
Se ha visto, por ejemplo, con estudios con T1 con supresión grasa con uso de gadolinio, en los cuales vemos cuando se toma una resonancia magnética normal con supresión grasa, cómo se ve en la cadera derecha, en este caso, un dato de derrame articular, y cuando se pone con gadolinio con supresión grasa, se alcanza a ver como parte de la patofisiología de la artritis séptica, que es un aumento en la presión interarticular que altera la circulación y que lleva a necrosis ósea, como se alcanza a ver claramente en este caso, que tiene alteraciones ya de la perfusión inicial, con una sensibilidad del 89% y especificidad del 82%. Cuando comparamos los dos estudios, se ve que tiende a haber, la balanza tiende a inclinarse un poquito más hacia el uso de la resonancia magnética, en cuanto a que ayuda a distinguir más pacientes que no requieran de cirugía, identificar aquellos casos que están asociados a osteomelitis y hay menos tasas de recuperación que cuando se hace con la aspiración con ultrasonido. Las consideraciones para utilizar uno u otro dependerán en base a práctica clínica, necesidad de sedación y retraso en el tratamiento quirúrgico. Cuando tenemos finalmente este líquido articular, vamos a analizar prácticamente esto, que son los leucocitos y qué tanto porcentaje de polimorfonucleares tenemos. Tomaremos en consideración cómo están las características clínicas de este líquido. En una sinovitis transitoria generalmente tomaremos que es menos de 50,000 leucocitos, y una artritis séptica más de 50,000. Y los polimorfonucleares generalmente en la artritis séptica están arriba del 75%. Ya con eso, aparte del citológico, gram, cultivo, todo el resto que hagamos, pero este es el que principalmente podremos prestar atención para poderlo distinguir. Así que la artritis séptica es un diagnóstico clínico en el cual los laboratorios y gabinete nos ayuda a confirmarlo. Si tenemos un cultivo positivo, pues qué mejor, como mencionaban previamente, pero los criterios de Kocher son aquellos que han resistido la prueba del tiempo y que nos muestran lo siguiente. Si el paciente no puede apoyar en el lado afectado, tiene una velocidad de cimentación globular de más de 40, una fiebre bien establecida arriba de 38,5, leucocitosis arriba de 1000 y una PCR, que es un criterio que se agregó después de más de 2, tenemos probabilidades de presentar una artritis séptica casi el 99%. Entonces, las recomendaciones que dio Kocher son el hecho de que si tenemos 0 factores positivos de riesgo, observar 2 factores positivos, ya con eso deberíamos de aspirar e irrigar. 3 a 4 factores positivos de riesgo, aspirar en quirófano con irrigación y desvidamiento. Esa es la utilidad de los criterios de Kocher, ya que con 3 criterios tenemos 93% predictivo para artritis séptica y con 4%. Estos criterios se han debatido y han variado en ciertas series, han bajado hasta en 75% con 3 criterios y subido 99% con 4 de todas maneras. La proteína C reactiva se agregó y lo que se muestra principalmente es que si la proteína C reactiva, quédense con esto, es menor de 1, tiene un 87% de probabilidad de que el paciente no tenga artritis séptica. Y como criterios clínicos, si tenemos incapacidad de apoyo con una PCR elevada, tendremos un 75% ya de probabilidad de artritis séptica. Hay estudios en los cuales han combinado el aspirado de médula ósea más el aspirado articular, ya que no quita mucho tiempo, y esto se dice que incrementa en 20% la posibilidad de crecimiento en cultivos. Se hace a nivel supracetabular y se puede hacer a nivel del cuello. Generalmente no se considera que dé mucha comorbilidad, y esto en base a la teoría de Anderson de que la osteomielitis y la artritis séptica son simultáneas o consideradas como parte de una enfermedad única. Entonces, hay estudios entonces que nos muestran que esto podría ser útil. Entonces, ya nada más que eso dependerá de que agrega el costo de diagnóstico, pero nos puede aumentar los resultados que arrojan los cultivos. La procalcitonina está en debate. Se dice inicialmente que en pediátricos realmente en casos de la artritis séptica no es una buena prueba de escrutinio. Eso tomado los niveles de corte que se utilizan en los adultos, pero cuando ya se hacen niveles de corte a 0.2 nanogramos por mililitro, entonces mejora muchísimo su perfil diagnóstico y entonces sí se le puede encontrar una utilidad. Entonces probablemente sí haya futuro para la procalcitonina. De esto van a hablar más adelante. En resumen, entonces les dejo. Aquel paciente pediátrico que claudica, que no tiene traumatismo previo y que tiene fiebre, es hora de aplicar la clínica y los criterios de Kocher. ¿Cómo usarlos? Si tenemos ausencia de los criterios de Kocher y PCR, brindará una baja posibilidad de artritis séptica y nos van a guiar en el proceso para llevar a cabo una artrocentesis y otros estudios. ¿Dónde estamos actualmente con esos criterios? Están en debate algunas veces y se ven influenciados también por la prevalencia de la enfermedad y el hospital donde estemos trabajando. Si es un hospital de tercer nivel, se afecta la prevalencia y de los casos cómo llegan a que si son hospitales generales u otro tipo de hospital.
Siempre apóyense en el pediatra, ya ven sea infecto, alergo o inmuno, ya que hay muchos diagnósticos diferenciales, hay muchas condiciones que son ya para que ellos nos ayuden a poderlos distinguir y para que evitar consecuencias a largo plazo. Los criterios de Kocher han resistido la prueba del tiempo, se han desarrollado otros, pero no demuestran ser superiores. Y en caso de que tengamos siempre dudas, hagamos el drenaje quirúrgico, ya que si hay duda, no hay duda. Por su tiempo, muchas gracias. Y cualquier duda, igualmente estoy para servirles. Muy bien, excelente plática, Agustín. Tienes varias preguntas en cola, luego te las hacemos al final de las presentaciones. Continuamos con el siguiente ponente, el doctor Omar Salazar. El doctor Omar Salazar es un invitado internacional, es médico especialista, ortopedista pediatra, es también especialista en cirugía reconstructiva y hoy nos va a hablar, es miembro de la AISLA-OTI y nos va a hablar hoy sobre la osteomielitis aguda hematógena. Bien. La osteomielitis aguda hematógena. La osteomielitis aguda hematógena es una de las patologías, aunque muy frecuentes en la edad pediátrica. Muchos especialistas tendemos a subestimarla o a veces ni siquiera nos damos cuenta que un paciente presenta este cuadro. Ella en los países desarrollados afecta a 1 de cada 5.000 niños y es mucho más frecuente en los varones que en las niñas. La edad promedio en la osteomielitis hematógena es de 7 años de edad, representa casi el 5% de las hospitalizaciones pediátricas y está estrechamente relacionada con la pobreza, la desnutrición y la malnutrición. Los huesos más afectados en la osteomielitis hematógena aguda son los huesos que están, las epífisis de los huesos densamente irrigados, el fémur distal, la tibia proximal, la tibia distal, fémur proximal y el húmero. Son los huesos que vemos con más frecuencia en la osteomielitis hematógena aguda. Desde el punto de vista epidemiológico, el germen que más vamos a encontrar en la osteomielitis hematógena aguda es el Staphylococcus aureus. Es el germen más frecuente, seguido por el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, algunos gérmenes gram negativos, Pseudomonas, Enterobacter, etc. Y Klebsiella king-gai, que recientemente ha incrementado su aparición en esta patología. El Staphylococcus aureus representa casi el 70% y en algunas series hasta el 80% de los gérmenes aislados en infecciones por infecciones musculoesqueléticas. Es importante que tengamos en cuenta que la mitad de las infecciones por Staphylococcus aureus son por el Staphylococcus aureus sensible a la meticilina y la otra mitad son por el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y una porción pequeña es por Staphylococcus aureus coagulasa negativos como el Staphylococcus epidermidis y el saprophyticus. Desde el punto de vista de la patología, existen dos teorías clásicas. Una teoría clásica de Tretua, de Tueta, en 1959, donde él sugiere que la infección comienza en la región metafisiaria del hueso, donde se forma una anastomosis entre la arteriola y la vérula, y no se forma la red capilar normal, sino que en esta anastomosis se produce una regurgitación del flujo sanguíneo laminar que favorece el depósito de las colonias bacterianas en esta zona. Ellas se atraviesan esta anastomosis arteriovenular y colonizan el hueso esponjoso subyacente, formando una acumulación de pus, tejido necrótico y posteriormente la patología clásica de la osteomielitis, donde a través de los canalículos de Havers atraviesan la cortical metafisiaria y llegan al espacio superior. Esa es la teoría clásica de Tueta y es la que se ha manejado durante muchas décadas. De unos 15 años hacia acá, hay otros autores que han propuesto una teoría osteoperióstica tratando de explicar aquellas infecciones óseas donde hay compromiso de toda la diáfisis del hueso, pero no hay compromiso metafisial. Entonces ellos hablan de una teoría donde debido a que el periósteo del hueso tiene una mayor irrigación sanguínea, ellos asumen que la colonización se produce a nivel perióstico en lugar de nivel metafisial. Es importante que aprendamos a diferenciar entre el Staphylococcus aureus meticilino sensible y el Staphylococcus aureus meticilino resistente en la osteomielitis hematógena. ¿Por qué? Porque a pesar de que son bacterias de la misma especie, producen un cuadro clínico muy diferente.
Por ejemplo, el Staphylococcus aureus meticilino resistente produce un cuadro clínico con mayor días de hospitalización, fiebre más alta, produce una elevación de las células blancas mucho más alta, igual que los neutrófilos. La velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva son muy altas. ¿Por qué es importante esto? Porque diferenciar entre estas dos cepas nos va a definir el tipo de tratamiento que vamos a escoger posteriormente. Clásicamente, la osteomielitis se ha clasificado según la cronología en aguda o crónica. En agudas son aquellas que están por debajo de las 3 semanas y las crónicas son aquellas que duran más de 3 semanas. Esa es una clasificación clásica. Pero actualmente se importa más es desde el punto de vista patológico cómo se forma esta osteomielitis. A grosso modo, aquella osteomielitis hematógena aguda es aquella donde las bacterias llegan por vía hematógena y no tenemos la presencia de secuestro óseo o de tejido necrótico. A diferencia de la osteomielitis crónica, donde el factor fundamental es la presencia de necrosis ósea o de secuestro. Eso básicamente es lo que nos va a diferenciar una patología de otra e inclusive el tipo de tratamiento. La osteomielitis subaguda, algunos la colocan entre estas dos osteomielitis, pero recientemente la osteomielitis subaguda se piensa que es una variación de la osteomielitis hematógena aguda en pacientes inmunológicamente mucho más competentes, niños que han venido recibiendo tratamiento antibiótico debido a otra patología y presentan un cuadro infeccioso de menor intensidad, o son infecciones producidas por gérmenes menos virulentos, o por ejemplo cuando se producen infecciones por otras bacterias o parásitos, entonces ahí pensamos en osteomielitis subaguda. Una de las clasificaciones que a mí me gusta más es clasificar a la osteomielitis hematógena aguda en base a la severidad. En esta clasificación, es un score en realidad, nosotros clasificamos al niño en leves, moderados y severos para poder saber qué tipo de tratamiento y qué previsiones tenemos que tomar a futuro con respecto a esta infección. Este score me gusta, toma en cuenta la proteína C reactiva inicial al momento de hospitalizarse, al tercer día de hospitalización, al quinto día de hospitalización, el porcentaje de neutrófilos inmaduros en las células blancas, día de fiebre con antibióticos terapia, admisión a cuidados intensivos y enfermedad diseminada que es trombosis, embolismo, neumonía, endocarditis y osteomielitis multifocal. Desde el punto de vista del examen físico, el cuadro clínico clásico es aquel niño que llega con un dolor metafisiario, elevación de la temperatura corporal, generalmente es una febrícula, tiene varios días caminando con cojera y la mamá se preocupa. Ese es el principal motivo de consulta. Es importante que tengamos en cuenta que la fiebre no es un signo constante en esta patología, ya que en un 74% de los niños puede estar presente, pero pueden haber casos de hasta 50% de los niños que presentan valores de temperatura normal. Y sobre todo en los neonatos podemos encontrar hasta hipotermia. Debemos en la historia descartar el antecedente de un trauma local leve que está muy asociado a la aparición de la osteomielitis hematógena aguda. Y cuando tenemos niños con compromiso del estado general, edema severo del miembro inferior o que sea trombosis venosa profunda, obviamente tenemos que pensar en un germen muy virulento como el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Desde el punto de vista imagenológico, obviamente los estudios clásicos son la radiografía. ¿Sirve para algo la radiografía? Pues no. La radiografía vamos a encontrar hallazgos óseos en niños con osteomielitis hematógena aguda en el 20% de casos. Y eso se logran ver a los 15 a los 21 días. Entonces la radiografía tiene un objetivo de diagnóstico diferencial. Nosotros tenemos que descartar tumores óseos, tenemos que descartar fracturas u otras patologías que producen una sintomatología. Podemos encontrar la osteomielitis hematógena aguda. Ensanchamiento de las partes blandas, por ejemplo, para un ojo bien entrenado, podemos ver un ensanchamiento de las partes blandas. El engrosamiento de la cortical, el patrón óseo moteado, un ojo bien entrenado también. Entonces la radiografía tiene una baja sensibilidad para la osteomielitis hematógena aguda temprana. Una costumbre arraigada desde hace mucho tiempo es esperar a que se produzcan cambios óseos en la radiografía para poder diagnosticar una osteomielitis. Esto es una costumbre que debemos dejar de lado, ya no lo deberíamos hacer más.
porque estamos retrasando el diagnóstico y esto a la larga va a empeorar el pronóstico del paciente. En este paciente vemos aquí un patrón óseo-moteado en la metáfisis distal de la tibia. Ya esto es a los 21 días de presentar la enfermedad. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy difícil ver hallazgos radiológicos muy evidentes en una radiografía. La ecografía. Actualmente la ecografía se ha convertido en el segundo escalón posterior a la radiografía en el estudio de la osteomielitis hematógena aguda. ¿Por qué? Porque con ella podemos ver hallazgos radiológicos o imagenológicos al primero o segundo día de la sintomatología. En ella vamos a ver una disminución de la ecogenicidad, vamos a ver esto que se ve aquí rugoso, que es el engrosamiento del periósteo. Podemos ver la formación del absceso subperióstico. Si utilizamos el Power Doppler color, podemos ver que hay un aumento del flujo sanguíneo en la región perióstica al cuarto día del proceso inflamatorio. Podemos ver aquí este espacio hipoecogénico o anecogénico que sugiere la formación de acumulación de líquido por encima del periósteo. Esto es un absceso subperióstico y ayuda bastante para el diagnóstico de la osteomielitis hematógena aguda. La resonancia magnética. La resonancia magnética yo sé que es un estudio costoso, pero la resonancia magnética es el estudio estándar desde el punto de vista imagenológico para poder diagnosticar una osteomielitis hematógena, ya que tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 98%. Nos sirve para diagnosticar, planificar la cirugía y controlar la evolución del tratamiento. En ella obviamente vamos a ver una disminución de la intensidad en T1 de la médula ósea, vamos a ver la reacción del periósteo, edema de tejidos blandos, la formación del absceso subperióstico, que es importantísimo en la resonancia magnética. Si vemos con detalle esta resonancia, comparamos la médula ósea de la tibia con la médula ósea del fémur distal. Vemos que en el fémur distal hay una disminución de la intensidad de la médula ósea T1. Eso nos sugiere que hay un proceso inflamatorio que está destruyendo grasa. Aquí en esta imagen en T2 vemos cómo se resalta el absceso subperióstico y vemos cómo aumenta la intensidad, ya que estamos en T2 vemos más líquido. Vemos también el edema de las partes blandas alrededor. Aquí nuevamente vemos el absceso subperióstico. Entonces, la resonancia magnética, a pesar de que es un estudio costoso, es el mejor estudio desde el punto imagenológico para poder diagnosticar esta patología. Así que si usted posee la capacidad de realizar la resonancia, utilice. El gammagrama. Anteriormente el gammagrama o la escintigrafía era un estudio básico, era el segundo paso para el estudio de la osteomielitis hematógena, pero ha sido dejado de lado por la resonancia magnética por razones obvias. El gammagrama actualmente lo utilizamos cuando sospechamos de infecciones con múltiples focos, cuando no podemos realizar una resonancia magnética. Las razones de por qué se ha dejado de lado el gammagrama es porque actualmente la incidencia por infecciones del Staphylococcus aureus meticilino resistente ha aumentado cada vez más. Y este germen produce infecciones muy severas en las partes blandas. Obviamente, la escintigrafía o gammagrama depende de la llegada de flujo sanguíneo a la zona donde está la infección. Y como tenemos un proceso inflamatorio muy intenso por esta bacteria, entonces no disminuye la sensibilidad y la especificidad del estudio. La tomografía por emisión de positrones con desoxiglucosa es un estudio que se está realizando actualmente, es muy costoso, pero se ha estudiado más que nada en osteomielitis crónica e infecciones periprotésicas. Los estudios de laboratorio. El estudio de laboratorio clásico que nosotros siempre solicitamos es la cuenta blanca o las células blancas, que pueden estar hasta negativas en un 80% de los casos de niños con osteomielitis hematógena aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que es un valor de laboratorio que probablemente permanezca estable durante todo el proceso infeccioso. La velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva juntas sí representan un parámetro importante en los estudios de laboratorio, ya que juntas representan un 98% de sensibilidad para el diagnóstico. La proteína C reactiva sigue siendo, a pesar del tiempo, el principal indicador para evaluar la respuesta al tratamiento, tanto médico como quirúrgico en el paciente. Hay marcadores moleculares muy actuales que están en estudio, como la procalcitonina y la interleucina, el dímero D, la ferritina. La procalcitonina ha sido estudiada en la osteomielitis hematógena aguda con un aumento de un 56% de los pacientes. Y la interleucina 6, que es el precursor de la proteína C reactiva, también. Pero
son difíciles de adquirir y son costosas. Entonces, no se han instaurado de manera habitual en el estudio de esta patología. El cultivo. El cultivo es el diagnóstico definitivo de la infección. Es el estándar para el diagnóstico definitivo. Como regla general, siempre debemos tomar 3 hemocultivos cada 30 minutos antes, al momento de hospitalizar al paciente y antes de instaurar el tratamiento antibiótico empírico. ¿Por qué? Porque mientras más hemocultivos tenemos, más aumenta la sensibilidad o la probabilidad de detectar una bacteria. Es importante, además de tomar hemocultivos, de tomar cultivo tisular. Así aumentamos aún más la probabilidad de detectar el germen causante de la infección. Esto nos aumenta la positividad de un 34 a un 82%. Debemos hacer énfasis en la biopsia tisular y el aspirado y tratar de evitar realizar el hisopado, porque se ha demostrado que el hisopado, utilizar el hisopo de algodón, disminuye la sensibilidad para poder detectar la bacteria en la muestra tisular que estamos. Anteriormente se suspendía el tratamiento antibiótico antes de tomar una muestra de cultivo, e inclusive actualmente todavía hay estudios que lo sugieren. Uno revisa los libros clásicos y sugieren suspender el tratamiento antibiótico antes de realizar el cultivo. Pero hay estudios recientes que dicen que se debe colocar en una balanza de riesgo-beneficio entre suspender o no el antibiótico precultivo, porque a pesar de que suspendemos el antibiótico, de igual manera tenemos probabilidad de detectar el germen, tanto en hemocultivos como en cultivos tisulares. Y cuando suspendemos el antibiótico antes de realizar el cultivo, aumenta el riesgo de que el paciente se complique con sepsis, con neumonía, con trombosis venosa profunda, con encefalitis. Entonces, la recomendación es tratar de no suspender el antibiótico, sino tomar más muestras de cultivo para aumentar la probabilidad de detectar el germen. ¿Qué recomendaciones podemos dar para tomar la muestra? Esto es importante. La muestra debe ser intraoperatoria. Cuando tomamos una muestra de cultivo, tratemos de que sea en el quirófano, porque esto nos aumenta la sensibilidad y la especificidad. Como les dije anteriormente, no utilizar hisopo, sino que tratemos de tomar directamente una porción de tejido. Tenemos que tener un instrumental estéril separado para la toma de la muestra. El tamaño mínimo de la muestra de 5 milímetros o 2 milímetros o 2 ml de líquido purulento del absceso. Colocar inmediatamente en el envase. No es que colocamos la muestra en la mesa de mayo, no, la muestra se coloca directamente en el envase. Tratamos de tomar siempre de tejido lesionado, pus o necrosis ósea. No debemos tomar muestra de la piel o de fístulas otocutáneas, obviamente por la infección de flora polimicrobiana o flora autóctona de la piel. Mínimo debemos tomar 3 muestras para realizar cultivos y mientras más muestras tengamos, mucha más sensibilidad vamos a tener. Y se debe transportar inmediatamente al laboratorio. ¿Debemos realizar un estudio histopatológico? Sí. El estudio histopatológico debe realizarse. ¿Por qué? Porque vamos a confirmar el diagnóstico de una infección musculoesquelética y vamos a descartar otra patología como una neoplasia musculoesquelética. Clásicamente vamos a ver el infiltrado el infiltrado de granulocitos y neutrófilos intensos en los huesos y podemos ver en algunos casos necrosis ósea, trombosis, etc. Pero el diagnóstico histopatológico también es un estudio fundamental para el diagnóstico de esta patología. ¿Aspiración o no aspiración? Esto sigue siendo un motivo de variabilidad entre los estudios. Algunos recomiendan realizar aspiración, otros recomiendan no realizarla porque igualito el paciente va a ir a quirófano. Si usted desea realizar una aspiración porque mediante ecografía detectó que había un absceso subperióstico, se realiza con una aguja espinal clásica gruesa de 18 o 20 G. Lo podemos hacer por ecografía, fluoroscopio o todo guiado por tomografía. Es importante que al realizar la aspiración con aguja, además del absceso subperióstico, atravesamos también la metáfisis y aspiramos la región metafisial. Debemos realizarla después que hagamos la resonancia magnética, porque si aspiramos el absceso subperióstico y realizamos la resonancia, disminuye la sensibilidad del estudio imagenológico y nos puede traer problemas al diagnóstico. ¿Por qué debemos operar a un niño con osteomielitis hematógena? Clásicamente hay 3 razones. Diagnóstico definitivo, porque vamos a identificar el patógeno específico y el diagnóstico histórico. Controlar la infección. Debemos debridar el tejido necrótico, tenemos un absceso subperióstico, debemos drenarlo, porque si no la infección no va a responder al tratamiento antibiótico. Preservar la función de la extremidad.
¿Qué técnica quirúrgica se utiliza? La técnica quirúrgica clásica se ha venido utilizando desde hace muchos años, que en realidad no ha cambiado. Debemos realizar un abordaje proporcional al tamaño de la lesión que encontramos según ecografía o resonancia. Incidimos el periósteo, tomamos muestra para cultivos a histopatologías de líquido purulento subperióstico, tomamos muestras del periósteo, algunos realizan fenestraciones en el hueso metafisiario, otros automáticamente realizan una ventana ósea que puede ser cuadrada o circular. Ese mismo hueso se lleva a cultivo y también se realiza histopatología. Algunos lo recomiendan, otros no recomiendan descomprimir la cavidad medular de la región metafisiaria. Yo generalmente hago una aspiración de la zona con una sonda de Nélato y también tomo muestra para cultivo e histopatología de la región metafisiaria. Luego se realiza un cierre simple, se coloca un drenaje y una férula para proteger la extremidad. Las complicaciones típicas de la osteomielitis hematógena aguda, la sepsis, la muerte del paciente, la bacteriemia persistente, trombosis venosa profunda, tromboembolismo, encefalitis, meningitis, que están asociadas al Staphylococcus aureus meticilino resistente, lesiones fisiarias, fracturas patológicas, recurrencia de la infección, osteomielitis crónica, que para algunos es la evolución natural de la osteomielitis hematógena aguda no tratada, y la artritis séptica en niños menores de 18 meses. Bien, en resumen, estamos entrando en una recesión económica, por lo tanto vamos a tener muchos casos de malnutrición y desnutrición, aumento de la pobreza y por ende vamos a encontrar un aumento en los casos de infecciones musculoesqueléticas y por lo tanto debemos estar pendientes de que posiblemente tengamos varios casos de pacientes con osteomielitis o artritis séptica. El Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad y el Klebsiella kingiae cada vez son patógenos más frecuentes. Debemos aprender a clasificar según la severidad del caso. Tener siempre presente que dolor óseo metafisiario y fiebre es osteomielitis hematógena aguda hasta que se demuestre lo contrario. Que la resonancia magnética sigue siendo el estándar diagnóstico en imágenes. Que la proteína C reactiva es el estudio de laboratorio predominante para evaluar la evolución del tratamiento. Que el cultivo y la patología son fundamentales para el diagnóstico. Y que esta es una patología que obviamente lleva un tratamiento médico multidisciplinario por varias especialidades. Y fundamental, no debemos retrasar la decisión de una cirugía en un paciente con el diagnóstico ya realizado. Bien, muchas gracias. Quisiera agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, al capítulo de ortopedia de la doctora María Gabriela Morales por su amable invitación. Cualquier duda o comentario que ustedes deseen realizarme, me pueden escribir a mi correo. Muchísimas gracias, doctor Omar Salazar. Excelente plática. Creo que aporta muchas luces nuevas al manejo de este tipo de patología. Muy bien, continuamos con el doctor Oscar Isunza, quien va a hablar de osteomielitis crónica, pero con un enfoque diferente. Continuamos, doctor Isunza. Hablaba yo de la importancia de un protocolo para el abordaje en la osteomielitis crónica. Decía yo que, pues viendo cómo se iba a presentar esta sesión, no me interesaba volver a tomar puntos que ya se han mencionado perfectamente bien durante la sesión y que me interesaba más poner un caso real, práctico, para que los que están escuchando esta sesión tengan la posibilidad de entender cómo funciona esto en tiempo, en un caso real. Lo que comentaba, la necesidad de tener un buen grupo de gente que nos ayude en el apoyo. Ya vimos a la doctora Nancy, que es de infectología, pero bueno, es todo un equipo que está comprometido con nosotros y nos permite hacer las cosas rápido. Mencionaba yo de un caso de un niño de 1 año, 7 meses, que tiene 1 mes y medio con aumento de volumen en la extremidad inferior derecha. No tiene cambios de temperatura en la zona. Acuden a otro hospital donde no realizan un manejo, simplemente lo manejan o lo tienen en observación en casa. Y la mamá nota que se disminuye la inflamación durante la primera semana, pero queda con una inflamación o un aumento de volumen en la tibia distal. Y la mamá menciona que es dolorosa. Sin embargo, no presenta ningún otro síntoma sistémico. Cuando llega con nosotros al INP, porque no mejora el problema, el paciente se encuentra alerta, menciona el pediatra un leve abombamiento frontal,
con una fija mirada, sonríe, el paciente no camina, testículos en bolsa escrotal, extremidades superiores simétricas. Sin embargo, encuentro un evidente aumento en la tibia distal derecha, justo arriba del malleolo interno. Está caliente y está eritematosa y está dolorosa la palpación. Durante su historia clínica, es un producto de la Gesta 4. Tiene control prenatal desde las 8 semanas de gestación con 15 consultas perinatales. Tomó aún 10 ultrasonidos por embarazo gemelar y empieza a tener restricción del crecimiento en el último trimestre. Este es el motivo por el cual lo obtienen por vía cesárea. Él es el gemelo 2. A las 33 semanas de gestación. Tiene un peso de 1,910 kg, una talla de 44 centímetros y lloró y respiró con dificultad. Como tuvo dificultad respiratoria, tiene una ventilación positiva a la cual le dan por 6 días. Le hacen, utiliza casco cefálico 6 días más y después de esos 12 días está 2 semanas más todavía en la unidad de cuidados intensivos neonatales por una enfermedad de vías respiratorias que no conoce la mamá bien el diagnóstico de esta situación. Dentro de los antecedentes, padre con asma en tratamiento, abuelo materno finado a los 64 años por broncoespasmo, abuela materna con diabetes mellitus, hijo integrado a la alimentación familiar, logra pararse a los 14 meses, sin embargo, ahorita que tiene 1 año 7 meses, no realiza todavía una deambulación, vacunas completas y su tamiz metabólico y auditivo lo reportan totalmente normal. Se toma laboratorios, tiene una hemoglobina de 11.2, un hematocrito de 35.5 con 21.100 leucos. La velocidad de sedimentación globular se encuentra en 30. Nosotros en el hospital no podemos tomar de manera urgente una PCR, lo tenemos que tomar por rutina, entonces el único parámetro que podemos tener rápido es este. ¿Qué sucede? Tomamos radiografías, me dicen que está un poquito desfasado, ojalá se puedan ver. Tenemos una radiografía AP y lateral del tobillo del niño, donde se ve una lesión ósea por arriba en la zona metafisaria. Se ve una reacción perióstica tanto del lado medial y lateral, y se ve afectación a la epífisis. Nosotros usamos una clasificación de Baty-Cure para este tipo de pacientes. La de Cierney-Madden no la ocupamos porque es una adaptación, bueno, fue creada para adultos que no solamente tiene características radiográficas, sino clínicas y de características propias del paciente. La diferencia con este es que esta es una clasificación específica para niños y que ha sido validada. Por eso lo ocupamos y además nos permite determinar el tratamiento a seguir en este tipo de pacientes. ¿Qué sucede frecuentemente en la mayoría de los centros? Pues vemos, somos ortopedistas, nos gusta operar, tenemos un masculino de 1 año 7 meses, con calor, rubor, tumor y dolor en la tibia distal, con leucocitos de 21.100 y una velocidad de sedimentación globular en 30 y una radiografía con una lesión ósea evidente. Entonces, en lo que se prepara quirófano, estamos con antibiótico profiláctico, se hace un desbridamiento del absceso, como ya se mencionó muy bien hace rato, se toman los cultivos y se esperan los resultados. ¿Qué termina sucediendo? Pues que los cultivos están sin crecimiento bacteriano, por lo cual infectología continuaría con el manejo antibiótico profiláctico vía intravenosa. ¿Cómo se está manejando con antibiótico? Pues probablemente las PCR y la BCG disminuyan, lo que permitiría con el paso del tiempo que se migrara a una vía oral por la evolución y un seguimiento posterior de la consulta externa. Y termina este paciente con una osteomielitis crónica recidivante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay que hacer? Realmente tener paciencia. Este caso en particular es una osteomielitis crónica, es lo que no se hizo bien, de lo que bien hablaron hace rato. Cuando no se hace bien lo que ya se mencionó hace rato, los pacientes terminan en osteomielitis crónica. Entonces,
Cuando tienes un paciente con osteomielitis crónica, realmente cuando llegan, si no tiene un riesgo real para la vida, entonces tener esa paciencia y tomar una resonancia magnética. Esto es muy importante porque ya se mencionó, nos va a delimitar bien la lesión, nos va a permitir valorar la extensión que pueda tener esa lesión a partes blandas y muchas veces, sobre todo en niños, nos va a poder ayudar a pensar o a descartar la probabilidad de tumores. Obviamente, también ya lo mencionaron, nos vamos a apoyar en laboratorios complementarios. ¿Y por qué es importante? Y se ha mencionado en todas las pláticas la toma de la resonancia magnética, porque hay estudios que están hablando que realmente son 18 estudios que existen aquí, donde en ninguno de ellos, más que en uno, se ocupó la resonancia magnética como un método de abordaje del paciente. Y otra cosa, característica importante, aunque todos usaron radiografías para el estudio de este tipo de pacientes, muy pocos casos ocupan algún tipo de clasificación como para poder determinar la progresión o la mejoría de sus pacientes antes y después del tratamiento. Entonces son dos cosas que nos están faltando, apoyarnos en la resonancia magnética y si ya tenemos la radiografía, tener una manera de clasificar la lesión que tenemos. Y entonces tenía un maestro que nos decía que hay que comparar una de estas cosas con la otra. Y entonces Plaza Sésamo nos enseña a todos los niveles. Y una de las características importantes es saber que tenemos que tener resonancias magnéticas comparativas, una pierna con la otra. No me voy a detener mucho en esto. Aquí alcanzamos a ver la lesión ósea y cómo se ve que hay una apertura de la lesión hacia la región medial y ligeramente hacia la región lateral de la tibia, en la zona metafisaria. Aquí vemos cómo la lesión también es, aquí se ve muy bien en la imagen de la derecha, cómo está la lesión que sale de la metáfisis y rompe la cortical hacia la región medial. Y no solamente es hacia la región medial, sino es la región medial y anterior, como se ve en esta imagen. Y voy a esperar tantito por aquello del retraso. Y entonces, bueno, pues ya tenemos una lesión, sabemos que no solamente está dentro del hueso, sino que tiene una migración de esta lesión a partes blandas, que es lo que le está dando la explicación del aumento de volumen en la tibia distal. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ya tenemos esta situación así. Sabemos que es una osteomielitis crónica. Y entonces, el punto importante, ¿por qué pensar en tumores? Y es que aquí es una situación importante. Pasa mucho con los residentes que cuando estamos hablando del tema de, en este caso, osteomielitis crónica, pues nos enfocamos nuestra mente únicamente en la osteomielitis crónica y no pensamos en las posibilidades de diagnósticos diferenciales. Y entonces aquí pongo un caso característico de un mal de Pot, una infección por tuberculosis, que lo he presentado en otras pláticas en varias ocasiones y la mayoría de las veces lo ven y dicen, bueno, ¿cómo dudar que es un mal de Pot? Es la edad, es la zona característica. Sin embargo, se parece mucho a esta misma lesión que, continuando con el estudio, termina siendo un sarcoma de Ewing. Aquí lo estamos viendo. Y entonces el pronóstico y el manejo cambian completamente. Entonces, importante valorar siempre la probabilidad de esta situación. Hemos tenido casos en donde nosotros, se juraba que era una osteomielitis crónica y terminó siendo una sarcoma de Ewing. Casos donde hemos jurado que es una osteomielitis crónica y han terminado en osteosarcomas. Inclusive tenemos un caso de un niño de 4 años que se llegó a presentar hasta en una sesión como el clásico caso de una osteomielitis crónica que es simuladora de otras cosas y terminó siendo un osteosarcoma telangiectásico, que es rarísimo, pero llegó a suceder en esta situación. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta situación? Voy a esperar tantito, dicen que casi no se mueve. Vamos a esperar. Entonces, si ya estamos pensando en esto, entonces
Por eso la situación de la resonancia magnética, y muchas veces la resonancia magnética puede no ser suficiente. Ya habíamos comentado esta situación. ¿Y qué hay que hacer? Pues hace rato hablaron de el gamagrama, que no es muy específico. Nosotros afortunadamente tenemos la oportunidad de sí tener gamagramas específicos para estas situaciones. Obviamente completar estudios tomando una serie ósea metastásica, pensando en la probabilidad de esta situación. Y bueno, si ya vamos a tomar un gamagrama, hay que pensar, ¿qué vamos a hacer? El gamagrama, estamos pensando más en infecciones, entonces tenemos la capacidad de tomar gamagramas marcados con ciprofloxacina, que funciona muy bien, o si estamos pensando más en tumores, entonces ocupar gamagrama marcado con gadolinio. Y entonces ya esto nos va a dar un buen parámetro para tomar una decisión y sobre todo en un momento dado para pensar en el abordaje que vamos a realizar en uno u otro paciente. En este paciente, ¿qué sucedió? Era necesario el gamagrama, pues, y si fuera así, ¿cuál tomas? Entonces, haciendo un interrogatorio un poquito más específico con la mamá, tiene el antecedente de ingreso a la UCIN y tiene el antecedente de una canalización que inclusive tiene o le genera una lesión en esa parte de donde tenía el aumento de volumen, una canalización difícil en esa extremidad durante su estancia en la UCIN. Entonces, ya teníamos muchos datos que nos sugerían la probabilidad de una infección y entonces decidimos no gastar más recursos y hacer el tratamiento. Entonces, no se toma el gamagrama y procedemos al tratamiento quirúrgico. Me voy a detener un poco en esta situación. Hacemos el desvidamiento, se hace la toma de cultivos y lo que mencionaron, la toma de la biopsia. Hacemos un segundo tiempo para revisión de nuestra cirugía, a ver que no haya todavía exudados, una situación así, y aplicamos injerto óseo sintético. En este caso aplicamos vidrio bioactivo, aunque pueden ocuparse otro tipo de injertos. Normalmente ocupamos injertos sintéticos. Ahora la mayoría de los injertos sintéticos nos permiten actuar contra de las infecciones, evitando una recurrencia de este problema. Por eso ya no usamos injertos cadavéricos, sino este tipo de injertos. El manejo antibiótico queda a cargo de infectología. ¿Qué sucede? Que los cultivos van sin crecimiento y esperamos el resultado de la biopsia. En la biopsia nos reportan osteomielitis crónica granulomatosa con necrosis central y células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, compatible con tuberculosis. Aquí nos hablan acerca de la probabilidad del CINIS en positivo y obviamente pues hay que empezar un tratamiento. Esto es bien importante. Para que podamos iniciar un tratamiento específico para una tuberculosis, tenemos que tener un caso confirmado. ¿Pero qué es un caso confirmado? Un caso confirmado es un paciente que tenemos un cultivo que es tardado o que tenemos un estudio histopatológico que la literatura dice que la probabilidad es variable o una prueba de PCR que es rápida. Nosotros tenemos ya este protocolo en el hospital. Es un estudio que se hizo seguimiento a 8 años, donde tenemos 22 pacientes con diagnósticos confirmados de tuberculosis. 16 pacientes, el diagnóstico se hizo por hallazgos histopatológicos. De los otros 6 pacientes que suman para hacer los 22, todos tuvieron también su hallazgo histopatológico confirmado y aparte se agregó una prueba de PCR y cultivo. De los PCRs solamente tuvimos positividad en 44% de los casos y los cultivos, como ya mencionó la doctora Nancy, solamente en el 35%. Entonces tenemos un poquito de debilidad en esta situación, pero nos ha tomado una parte muy importante la toma de la biopsia para poder determinar nuestro tratamiento como tal. Obviamente, una vez que se hace el diagnóstico de tuberculosis, el grupo de infectología se encarga de completar los estudios para tuberculosis, VARES, en esputo, en jugo gástrico, en orina, las pruebas de radiografías tanto del niño como de los papás. Obviamente se cambia el esquema médico al tratamiento específico y aparte nosotros tenemos la valoración por el servicio de inmunología para descartar en estos pacientes inmunodeficiencias congénitas. No me voy a detener por
cuestión de tiempo, pero hay una tríada de Femistead para las artritis sépticas específicas en esta patología. Y podrán decirme, ¿por qué hablar de una tuberculosis si no es algo que sea tan frecuente? Realmente les voy a presentar 3 casos. Este es un caso de febrero del 2016, menor de 2 años, con una imagen muy parecida a la que vimos en la tibia distal, que fue confirmada por tuberculosis. En octubre del mismo año, un niño menor de 4 años con una tuberculosis que se presentó en el astrágalo, que se le hizo el mismo tratamiento. En junio del 2017, una tuberculosis que se presentó junto con una luxación por esta situación, como si fuera una secuela de artritis séptica, también por tuberculosis. Saber que obviamente este tipo de padecimientos no funcionan o no se presentan como una artritis séptica aguda, sino van avanzando poco a poco. Y obviamente este caso que estamos presentando ahora. Entonces, realmente esta es la importancia de tener protocolizado y hacer todo lo que estaban haciendo las secuencias de manejo que ya mencionaron mis compañeros previamente, para poder inclusive hacer diagnósticos de las cosas que son raras. En el 2019, siguiendo este protocolo, se hizo el diagnóstico de 6 casos y por lo que comento que es la única manera de hacer un diagnóstico adecuado y poder descartar cosas que son raras, es teniendo un protocolo para abordaje de las osteomielitis crónicas en los niños. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con la doctora Nancy. La doctora Nancy es infectólogo pediatra, médico adscrito del Instituto Nacional de Pediatría. Particularmente la invitamos a ella porque tiene un protocolo bastante interesante y es nuestra mano derecha e izquierda en el manejo de pacientes con infecciones óseas en el instituto. Bienvenida, Nancy. Doctora Nancy Aguilar. Hola, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, a todo el comité organizador y a la doctora Gabriela Morales. Realmente para mí es un gusto estar con ustedes, sobre todo porque es muy importante el trabajar en equipo, sobre todo por el bienestar de todos los pacientes. Los objetivos de la plática es, como tal, conocer cuál es el abordaje diagnóstico de la osteomielitis, saber y que estén familiarizados con todos los estudios de laboratorio que se encuentran disponibles actualmente, más que nada que ya los conocen, pero sí familiarizarlos con la toma de muestras, el traslado, conocer desde los básicos, que son los microbiológicos y que han sido la piedra angular del tratamiento por mucho tiempo, y también lo nuevo, las técnicas de biología molecular, que han venido a ayudarnos al diagnóstico en estos casos, y también la importancia, como ya lo venía comentando el doctor Salazar, de transportar las muestras rápidamente, idealmente en las primeras 2 horas, y muy general el tratamiento. Les quise presentar lo que hemos trabajado y que, como comentan, es lo que estamos haciendo nosotros ahorita en el instituto de forma conjunta con el Departamento de Ortopedia y Infectología. Hicimos un algoritmo del abordaje de los pacientes con osteomielitis. Y en primer lugar, podemos ver que posteriormente, al nosotros tener un cuadro clínico compatible con osteomielitis, que si bien lo comentó el doctor Salazar, muchas de las veces es un reto, y sí tenemos que tener en mente que todo paciente con dolor, que es el síntoma predominante, y fiebre, es osteomielitis hasta demostrar lo contrario. Y parte de nuestro algoritmo, en la primera paso, incluye la toma de los estudios de laboratorio básicos, que son la biometría hemática, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, tiempos de coagulación desde un inicio, por si el paciente es candidato a procedimiento quirúrgico, y una radiografía AP y lateral del segmento afectado. Con esos estudios, parte de la valoración que nosotros hacemos es, en primer lugar, ver la leucocitosis.
que si bien acuérdense que siempre tenemos que individualizar ese valor en los pacientes de forma como generalizada, como un corte en los pacientes pediátricos, se considera que hasta en un 35 a 45% de los casos se va a tener una elevación de más de 10,000 leucocitos. Sin embargo, esto es bien importante mencionar y que lo tengan presente, tiene muy baja probabilidad de que se presenten estos valores en osteomielitis crónica o aquellos pacientes que ya han recibido tratamiento. Sobre todo porque este valor va disminuyendo y se va normalizando entre el tercer día y el séptimo día. De ahí que si ustedes tienen un paciente con una evolución prolongada o con tratamiento, el valor va a ser normal, entonces es auxiliar. El tener un valor normal no nos descarta el que tenga el paciente osteomielitis. La proteína C reactiva, que ya hemos platicado mucho, como tal, la principal importancia, y por eso el énfasis de tomarlo desde el inicio, es ver la respuesta al tratamiento. De forma general, se ha definido un punto de corte de 0.4 miligramos sobre litro. Y esta elevación se presenta aproximadamente en el 70% de los casos. La respuesta al tratamiento es muy evidente. Con base a los pacientes que hemos tenido y la experiencia que vamos adquiriendo en el hospital, vemos que se empieza a normalizar entre el día 3 y el día 8. Sin embargo, y esa es una recomendación, la proteína C reactiva tiende a elevarse posteriormente de un procedimiento quirúrgico. De ahí la importancia que tomen antes de y sobre todo la primera, una semana después del procedimiento quirúrgico, también la tomen con reserva. Porque si ven una elevación no quiere decir que su paciente tenga deterioro, sino puede ser por el proceso inflamatorio después del procedimiento. Y algo que a nosotros nos ha ayudado mucho es que la proteína C reactiva nos sirve para el cambio de tratamiento. Un cambio de tratamiento IV a vía oral, que si bien esto es promisorio, donde más se ha validado de ese cambio de tratamiento y acortar los esquemas IV, son en pacientes con osteomielitis aguda y no complicada. La elevación de la velocidad de sedimentación globular, característicamente es el principal reactante de fase aguda que se eleva en osteomielitis, lo tenemos elevado un 70-90%. Sin embargo, recordar también que este valor elevado se mantiene entre 1 y 3 semanas. Sí lo hemos encontrado hasta 3 meses, 6 meses, muy raro ya después de los 6 meses, pero también el tenerlo negativo no nos descarta el tener un paciente diagnóstico de osteomielitis crónica. En cuestión de la procalcitonina, ya lo mencionaba el doctor Salazar, la principal utilidad radica en los pacientes con una osteomielitis aguda. Es un marcador de inflamación que se eleva muy rápido, realmente la vida media es muy corta, de ahí que en una osteomielitis crónica no es de utilidad. Posteriormente, de forma conjunta, valoramos al paciente, decidimos si de forma tanto clínica como con los laboratorios, si tiene criterios para hacer una osteomielitis aguda o una osteomielitis crónica. Los pacientes con osteomielitis aguda, no hay duda, ya quedó claro, la prioridad es iniciar el tratamiento antibiótico y no se retrasa. Y siempre se debe de individualizar. Es importante y nosotros lo ponemos posteriormente el hemocultivo, ya que los pacientes y la mayoría de las personas que nos llegan al hospital presentan osteomielitis crónica. Realmente nuestra incidencia de osteomielitis aguda es muy baja, por eso lo pusimos después. En todos los pacientes con osteomielitis crónica, lo que nosotros hacemos, el paciente pasa a cirugía y de forma inicial ponemos cefalotina profiláctica, considerando que es el esquema antibiótico que se le pone a los pacientes previo a la cirugía y que también da cobertura contra los principales microorganismos, que como ya lo vimos, es Staphylococcus aureus, y vamos a ver más adelante, al menos la incidencia que estamos viendo en el hospital es que predomina, y aquí en el país, Staphylococcus aureus meticilino sensible. Algo importante es que obviamente se individualiza, si es un paciente que sospechamos que tenga una infección polimicrobiana, postraumatismo, a lo mejor que tuvo una contusión con algún objeto extraño, realmente en ese paciente el tratamiento se individualiza. El estándar de oro siempre va a ser, más que nada, tener el aislamiento de la gente. Como tal, el hemocultivo, la utilidad radica en los pacientes con osteomielitis aguda. El aislamiento lo vemos hasta en el 50% de los casos.
Aunque esto realmente mejora tomando más hemocultivos, como lo comentó el doctor Salazar, y realmente lograr tener un aislamiento es exitoso, sin embargo, no se compara con el cultivo de secreción, donde tenemos un aislamiento aproximadamente entre el 70 y 82% de los casos. Estos son los frascos, que normalmente son frascos estériles, los mandamos al laboratorio, y algo que sí es muy importante y que sí quiero que se lleven a casa es que no se deben de tomar hisopados. Esto porque ya se ha observado que realmente la cantidad como tal de microorganismos, la probabilidad de tener algún aislamiento tomando el hisopado es muy baja. Entonces, no se recomienda. Y esto es algo que nosotros estamos haciendo y también nos ha ayudado mucho con cada paciente, y realmente es un trabajo en equipo muy grande, tanto de infectología como de ortopedia, el realizar la inoculación de la secreción en el frasco de hemocultivo, tanto aerobio como anaerobio. Con eso lo que nosotros logramos es tener mayor porcentaje de aislamiento de los cultivos. Y algo que sí quiero que utilicen, todo líquido articular también debe de inocularse, debido a que el porcentaje de aislamiento que podemos tener es mucho mayor. Posteriormente, si vamos siguiendo el cuadro que está acá, las pruebas moleculares son herramientas muy promisorias. Aquí seguramente están familiares con el hisopado de este lado. Son pruebas rápidas, nos favorece a un tratamiento antimicrobiano, pues todos los pacientes que recibieron un tratamiento antimicrobiano previo, es de muchísima utilidad. Y aquí la importancia radica en reconocer de forma rápida a los pacientes que tienen Staphylococcus aureus, que como sabemos es el principal agente etiológico en los pacientes con una osteomielitis. Y la ventaja también radica en que nos permite ver la resistencia a meticilina. Esto es una piedra básica en el tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente con una osteomielitis con resistencia a meticilina, el tratamiento cambia. Y la ventaja, como ustedes pueden observar en este algoritmo, es que el diagnóstico pasa muy rápido. El diagnóstico lo tenemos en menos de 2 horas. Nosotros, afortunadamente, contamos con eso en el hospital. Podemos tener el diagnóstico muy rápido y podemos dar un tratamiento dirigido. Claro que pues, la limitación es que no se encuentra en todos los centros. Entonces, sí es muy importante saber que existe. Ojalá y que lo puedan tener, y que es una herramienta muy grande para el diagnóstico y tratamiento. Posteriormente, tuberculosis. Esto es muy importante, ya que el cultivo sigue siendo el estándar de oro del diagnóstico. Nosotros tenemos una sensibilidad que va desde el 87 al 95%. Es importante saber que nosotros, tomando varios cultivos de secreción en pacientes con sospecha de tuberculosis, hemos tenido un porcentaje de aislamiento de un 30%. Realmente es muy bajo el rendimiento que tenemos, de ahí que se haya buscado el tener otras técnicas, como las técnicas de biología molecular. Parte de eso es, se los presento, el GeneXpert, seguramente también lo conocen. Nosotros también contamos con eso en el hospital, la verdad somos muy afortunados. Tenemos un resultado muy rápido, el resultado es de 2 horas. Y la importancia radica que también nos detecta la resistencia a rifampicina. Entonces, nos detecta el complejo y también la resistencia. Y vamos orientándonos más hacia dar un tratamiento dirigido y muy rápido. Esto sí es importante, que si ustedes tienen un paciente que sospechen tuberculosis en la clínica por los antecedentes, la edad, a lo mejor asociado a la vacuna, nos avisen al departamento de infectología para poder enfatizar la utilidad de estos estudios de laboratorio. Más que nada, si ven, se ve muy aparatoso, pero realmente volver a énfasis de tener las muestras suficientes y llevarlas al laboratorio rápidamente. El transporte es en menos de 2 horas. Observando además de esto, es importante que a los pacientes con micobacterias también solicitemos las pruebas bacterianas, ya que hasta en un 15-20% puede haber coinfecciones que pueden complicar o alargar el tratamiento antibiótico. Y en cuestión de hongos, también siempre notifiquen al laboratorio, porque se tienen que tomar cultivos
muy dirigidos, muestra directa, y lo más importante en todo paciente, aparte de los cultivos, las bacterias, individualizar el agente, es también la toma de biopsia, que lo ponemos acá abajo. Si ven, realmente es todo un kit y es parte de lo que hacemos con cada paciente, lo individualizamos. En cuestión de la artritis séptica, tenemos el cuadro clínico compatible, también tomamos los laboratorios, que como ya lo vimos previamente, podemos tener leucocitosis en la fase aguda, aquí sí es un poco, pues el porcentaje también variable, el predominio de neutrófilos, la proteína C reactiva, que de igual forma es de valor inicial, nos da la respuesta al tratamiento, y la velocidad de sedimentación globular, que como muchas veces tenemos la presentación osteoarticular y a veces es complicado el decir solo es artritis y a veces la presentación conjunta en ese momento es de alta incidencia, es importante el tomar con cautela la velocidad de sedimentación globular. No es un estudio que utilicemos totalmente para que los pacientes veamos si tienen o no el diagnóstico, va a ser dependiente del tiempo y es auxiliar. Entonces, una vez que llevamos a cabo todo este protocolo, lo valora infectología, lo valora ortopedia, vemos si tienen artritis ya sea inmunológica, oncológica, si es artritis séptica. De igual modo, es una urgencia, pasa a cirugía, damos tratamiento con cefalotina profiláctica, tomando en cuenta que el agente etiológico principal es Staphylococcus aureus. Y algo muy importante que también se ha mencionado es el uso de la procalcitonina. Tenemos que no se ha establecido todavía un punto de corte, es una herramienta que puede ser promisoria. Sin embargo, se ha dicho que menos de 0.3 nanogramos por mililitro te descarta la artritis séptica. Un valor mayor de 0.5 es más orientador. Sin embargo, existen datos insuficientes. El citológico y el citoquímico es de mucha ayuda. Tradicionalmente se dice que más de 50.000 células es bacteriano. Sin embargo, si observan aquí, dependiendo del tipo de microorganismo, pues nos podemos orientar a otros agentes, micobacterias, que tampoco hacen una elevación de más de 50.000 células. Y característicamente en la sinovitis transitoria tenemos menos de 50.000 células. El cultivo, recuerden el inocular en frasco de hemocultivo, el estándar de oro es el aislamiento microbiológico, tenemos un aislamiento del 70%, el GRAM puede ser positivo entre el 50 y 60% de los casos, y la biopsia sinovial no es rutinaria, se recomienda cuando tenemos pacientes con inflamación granulomatosa. Las pruebas moleculares, aquí también tenemos la prueba de Staphylococcus aureus, nos ayuda también con la resistencia a meticilina, tiene una sensibilidad y especificidad alta y tenemos un diagnóstico en 2 horas. ¿Qué hay de la esterasa? Hay un estudio, también muy conocido por muchos, del doctor Fuentes, el doctor Ceja, en el cual reportan que tiene una muy buena sensibilidad de especificidad, es una prueba rápida, puede ser útil. También la alfa-defensina, la interleucina 6, la interleucina 8, sin embargo, como faltan ensayos clínicos, la evidencia actual es moderada, pero es una opción como prueba rápida. En cuestión del tratamiento, y ya en la última parte, muy general, es importante que si es una osteomielitis aguda vamos a individualizar, y ahorita les voy a poner una tabla de qué es lo que se recomienda según cada microorganismo, pero hasta en el 70-90% es Staphylococcus aureus. Se recomienda tratamiento intravenoso, oral con medicamentos que lo cubran, y esto también es importante, normalmente las dosis de cefadroxilo y cefalexina son más altas de las que utilizamos normalmente para cualquier otra infección. Lo que nosotros hacemos en osteomielitis crónica, si tenemos un cultivo positivo, damos el antibiótico específico y ya que no tenga datos de infección, individualizando cada paciente, valoramos la aplicación de tratamiento local. Si tenemos un cultivo negativo, seguimos con el antibiótico empírico y igualmente, si el paciente es candidato y no tiene datos de infección, aplicamos tratamiento local, ya sea Stimulant, ya sea, por ejemplo, Glassbone, ya sea Bonalive, dependiendo de si el paciente es candidato o no. Esta tabla realmente la pueden encontrar en todas partes. Está dividida en base al tipo de microorganismo, el tratamiento recomendado, si es meticilino sensible, dicloxacilina o cefalosporinas de primera generación, si es meticilino resistente, vancomicina,
pseudomonas, enterobacterias. Realmente eso es indicación de infectología. La duración del tratamiento de forma muy general, en una osteomielitis aguda no complicada, se recomienda de 3 a 4 semanas. Intravenoso mínimo, hay ensayos ya clínicos que han utilizado 3 días y hacen el cambio a vía oral. Y aquí yo les pongo las recomendaciones en las que de forma muy segura ustedes pueden hacer eso. Si el paciente se encuentra afebril por 72 horas, si tiene mejoría de los síntomas, si ya no tiene síntomas de complicaciones, si hay ausencia de patógenos virulentos, especialmente Staphylococcus aureus, si disminuyó la PCR y si tenemos cultivos negativos. Y en la complicada, realmente se extiende, te dan entre 6 a 12 semanas como duración total. Pero como todo, no son recetas de cocina, la duración siempre hay que individualizarla. En pacientes inmunocomprometidos, la duración del tratamiento es más prolongada. Una osteomielitis crónica, la duración total de tratamiento de 4 a 8 semanas, pero siempre con reserva. Realmente puede ser por más tiempo. El tratamiento intravenoso en pacientes inmunocomprometidos, que a veces son los que más tenemos, o que son muy complicados, postquirúrgicos, asociados a dispositivos. El tratamiento intravenoso va entre 2 a 6 semanas y luego va a ser el cambio oral. Depende del mecanismo, traumatismo, huésped, el tipo de microorganismo como los más virulentos y también asociado a multidrogoresistencia. Y aquí hago énfasis en el tratamiento quirúrgico. Realmente nosotros, y ningún antibiótico sería el mejor si no tenemos buen tratamiento quirúrgico. Entonces, de ahí que el tratamiento, tanto para nosotros y en el momento de realizar el diagnóstico de tratamiento, debe ser multidisciplinario. Nosotros tenemos muy buena comunicación con microbiología, nosotros infectología, ortopedia, incluso involucramos al servicio de nutrición, rehabilitación y radiología. Y que el tratamiento de estos pacientes pues va a depender de la bacteria, del huésped, llevar a cabo un buen procedimiento quirúrgico y también un antibiótico muy dirigido. Y finalmente, les quise presentar los datos que nosotros tenemos en este estudio que estamos haciendo en la frecuencia de infección por Staphylococcus aureus en pacientes con osteomielitis y artritis séptica. Son datos preliminares, es de forma conjunta con ortopedia e infectología. Los datos son de marzo del 2019 al 2020, llevamos 50 pacientes, 26 pacientes, 50 pacientes de esa sospecha, 26 tuvieron infección confirmada. Las osteomielitis fueron 19 pacientes y el aislamiento microbiológico nosotros lo tuvimos en el 83%, gracias a toda esta técnica que nosotros estamos realizando actualmente, tomando cultivos y con el uso de la biología molecular. Y el dato que nosotros observamos y que también yo les quiero comunicar es que la principal agente que nosotros vimos, aunque todos nuestros pacientes fueron osteomielitis crónica, fue Staphylococcus aureus methicilino sensible. Y nosotros estamos estudiando también factores de virulencia. Y la artritis séptica fueron 7 aislamientos, y el aislamiento microbiológico ocurrió en el 88%. Como conclusiones, algo que hemos aprendido y que nosotros estamos estudiando mucho, la osteomielitis, realmente yo la considero como una enfermedad olvidada y que tiene una importante morbilidad. El diagnóstico etiológico, como espero les pude transmitir con esta presentación, es fundamental. ¿Para qué? Para dirigir el tratamiento antibiótico, disminuir el uso de antibióticos por largo tiempo, la estancia hospitalaria y también la resistencia antimicrobiana. Para el 2050, la principal causa de mortalidad va a ser la resistencia a antibióticos. El manejo multidisciplinario es algo básico y el tratamiento en cada paciente debe de individualizarse. Y muchas gracias. Les dejo mis datos, mi correo. Cualquier cosa, estoy para apoyarlos. Y una vez más, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Nancy. De verdad, muy completa tu plática. Como todas hasta ahora han dado un aporte, creo que de aquí sacamos algo que nos llevaremos a casa muy bien. Hay muchísimas preguntas. Le pido para ti, Nancy, para el doctor Omar, si las pueden ir respondiendo en el chat, porque no va a quedar mucho tiempo para preguntas vía oral. Bien. Doctor Valcarce, le doy defensa de palabra. Hay varios comentarios que dicen
que no se debe retrasar el tratamiento quirúrgico en la artritis séptica. Creo que todos estamos de acuerdo con esto. Hizo un poco de ruido sus comentarios respecto a la resonancia magnética y a las punciones guiadas. Entonces, si nos puede hablar al respecto. El objetivo de la plática es comentar cómo debemos de distinguir prácticamente clínicamente la condición de la artritis séptica contra la sinovitis transitoria. Entonces, después de ahí aplicaremos los criterios de kosher, las radiografías y después lo que venga, lo que tengamos disponible. Comentamos como parte de la sesión qué es lo actual en cuanto a si tuviéramos disponible para tener nuestro armamento diagnóstico para poderlo utilizar. Entonces, sobre esto nos vamos a ir. Si el diagnóstico es clínico y tenemos la duda, entonces tendremos que abrir la cadera. El daño fisario es de los peores que pueden dejar en base a las clasificaciones de Choi y de Junca. En un servicio de ortopedia pediátrica todos tenemos y nos sentimos mal cuando vemos un paciente de 5 años y que tiene una cadera destruida y que no le vamos a poder ofrecer una cirugía realmente precisa. En cuanto a si la artroscopía es útil, hay que considerar que estos son pacientes menores de 5 años para poderlos drenar. Sería útil si lo tenemos disponible, al igual como un resonador, como un estudio de ultrasonido, a veces que no puede estar disponible en la noche o simplemente en nuestro hospital. Entonces, dependiendo también del diámetro que tenemos que utilizar. Son pocos los casos en los que he tenido la experiencia de utilizar el artroscopio para drenarlo. Las series te dicen sobre su utilidad, que realmente de abrirlo en cuanto a que se pueda limpiar bien la articulación, sí se alcanza a limpiar bien, a tomar muestras, cultivos incluso, y es de gran utilidad, pero hay que tener el recurso disponible también y la experiencia para utilizarlo, considerando que muchos de estos casos, curiosamente, a mí siempre me han llegado en horas vespertinas o nocturnas, ¿no? Perfecto, doctor Isunza, una pregunta aquí importante. ¿La osteomielitis por TB siempre será secundaria? ¿A qué? Sí, No sabemos. sí puede. Exacto. En estos Generalmente está casos enmascarada. Se descartan las vesiceitis, que es una de las posibilidades, y en este caso en particular no sabemos cómo es que llega el bacilo tuberculoso a esas zonas. No hemos tenido, de los casos que le presenté tan chicos, ninguno que haya sido originado por una vesiceitis. Yo digo de broma en el paso de visita, a mí se me hace que el que pone las de BCG no se lava las manos y luego va y puso el catéter en el niño, porque no encontramos una forma de hacer un diagnóstico de esta situación. Hemos tenido, aunque se hacen los estudios de los pacientes para buscar un inmunocompromiso, realmente tampoco hemos visto que sea característico que pacientes con un inmunocompromiso congénito sean los que se enferman de tuberculosis como tal. O sea, aunque está descrito como que esa es una de las posibilidades, estos que han estado aquí, ninguno ha tenido un inmunocompromiso real. Entonces, pues la causa de por qué tiene la tuberculosis no la sabemos. Muy bien. Doctor Omar, con respecto a su plática, preguntaban que una vez tomada la resonancia y tenía el diámetro o el tamaño de la lesión, hasta dónde escarificaba o cómo hacía el drenaje. Evidentemente, el haber nombrado la resonancia magnética en todas las pláticas, pues es algo que ha causado más interés y defender o no el uso del gamagrama, específicamente cuando. Ok, bueno. Me imagino que se refieren al abordaje de la lesión. Normalmente sí, la resonancia, nosotros tenemos que, antes de entrar al quirófano, obviamente tenemos que realizar una planificación quirúrgica adecuada. La resonancia magnética, a pesar de su costo, sigue siendo una herramienta importante para realizar una adecuada planificación quirúrgica. Puedo determinar el tamaño del absceso subperióstico si lo hay, la región de la metáfisis o de la diáfisis que está comprometida. Puedo determinar cuál es la mejor vía de acceso para llegar al hueso infectado. Es verdad, no todo el mundo tiene acceso a la resonancia, pero yo creo que hay que hacer el intento de obtenerla, ¿no? Yo leí algunos comentarios donde se preocupan acerca de la sedación y de la precaución de los papás. Yo no he tenido padres, sinceramente, que me hayan dicho que están preocupados porque se le hace una sedación al bebé al momento de realizarle una resonancia y después se vaya a llevar a quirófano. Posiblemente en otras latitudes quizás sí se preocupe por eso, pero los papás son por lo menos en mi caso, han sido aceptan mucho la realización de la resonancia.
Con respecto al realizar o no escarificación, o me imagino a realizar la ventana ósea y retirar el tejido necrótico, es el procedimiento clásico. Abordamos, retiramos el tejido necrótico del periósteo, el absceso subperióstico, la ventana y el tejido necrótico de la metáfisis. Por ahí le iba en varias veces que si utilizaba solución combinada con antibióticos, no, eso no se hace porque el antibiótico que diluimos en la solución no va a alcanzar concentraciones suficientes como para inhibir el crecimiento bacteriano o producir lisis bacteriana. Entonces, no tiene sentido utilizar antibiótico de esa manera. Se debe realizar un lavado exhaustivo con solución fisiológica común y corriente, pero no diluir antibióticos. Bueno, no sé qué otra duda tienes con respecto al... Bueno, creo que fueron el gamagrama, sí. El gamagrama, bueno, el problema del gamagrama es que poco a poco ha sido desplazado por la resonancia debido a que la resonancia ha demostrado tener más sensibilidad y especificidad. No es que no sea útil, el gamagrama es muy útil, sobre todo si tenemos marcadores como la ciprofloxacina, los glóbulos blancos marcados con indio 111, etcétera, que son más específicos para infecciones, ¿no? Pero yo creo que cada estudio tiene su indicación específica. Yo creo que el gamagrama está específica, actualmente es muy útil, sobre todo en infecciones de focos múltiples, en niños muy pequeños donde nos es muy difícil encontrar el foco infeccioso. Debemos recordar que la realización del gamagrama consiste en la administración de isótopos en grandes volúmenes de líquido endovenoso. Entonces, eso también es un factor a tomar en cuenta al momento de realizar el estudio. Y que el paciente tiene que estar todo el día en el hospital o inclusive acudir al día siguiente o a los 3 días o hasta los 7 días dependiendo del isótopo que se esté utilizando. Entonces yo creo que cada estudio tiene y la resonancia es un solo disparo. Entonces cada estudio tiene su técnica y sus beneficios y Muy bien. sus debilidades. Bueno, me encanta, el chat se llenó de preguntas, incluso preguntas que dan motivo para siguientes sesiones. Creo que sería muy bueno hacer una segunda sesión con respecto a secuelas de las infecciones y cómo reconstruirlas. Hablaron de técnica de Masquelet y muchísimas cosas que son muy interesantes, pero ya el tiempo apremia y no son el motivo de esta sesión. Agradezco a cada uno de los profesores, excelentes sus pláticas. Hay varias felicitaciones en el chat, ya ustedes las habrán visto. Bueno, seguiremos viendo, seguiremos preparando nuevas sesiones con preguntas igual de interesantes. Tienen los contactos de cada uno de los profesores, puso su correo, si tienen alguna duda o quieren ponerse en contacto directamente con ellos, pues ahí está la información. Me indican que si pueden al finalizar esta sesión llenar una encuesta para conocer la opinión de cada uno. Muchísimas gracias, buenas noches, manténganse sanos, manténganse en casa y nos seguiremos viendo en la próxima sesión. Feliz noche. Gracias. Gracias a todos, buenas noches. Gracias a todos.